En 1869, Antonio Raimondi se casó con Adela Loli. Para aquel entonces, él era un cuarentón bastante mayor que su joven esposa. Ella era una huaracina que aspiraba a entrar a la sociedad del brazo de alguien importante, mientras que él lo único que quería era estudiar y realizar pruebas en su laboratorio. El matrimonio no fue feliz, aunque hubo una prole de 3 hijos. Solo una de las hijas llegó a la vida adulta y murió sin descendencia. La única foto que se ve de ella prácticamente se ve que es una mujer bastante tipo Venus del Nilo, que eran un poquito rellenas en carne, ¿no? Pero... Y lo de Venus es con generosidad. Claro, o sea que... Entonces, esto... sí, se enamora de ella. Él era muy amigo del cuñado y entonces llega este cariño, este afecto, y hasta que decide casarse y venir a Lima, ¿no? Y ese es el motivo por el cual vende sus colecciones, que él dice: cedo mis colecciones al gobierno, pero el gobierno le cede plata, y con esa plata que le cede el gobierno, él compra una casa. Pero el gobierno primero piensa cederle la casa por una cantidad de dinero y pagársele un montón de años. Pero Colunga, su íntimo amigo y su apoderado, logra que este tramo de 10 años se acorte a 12 meses. Con eso compra la casa. Ya, y ahí se interrumpen los viajes. Completamente. Ya deja de viajar porque ya se comienza a dedicar, primero por salud, después por trabajos que ya tiene, que no necesita viajar. Porque ella le impone. No creo que haya sido una imposición. En el año de 1874 fue la bancarrota fiscal y el Estado quedó sin un centavo. Raimondi ya se había trasladado a Lima con el ánimo de publicar su obra y de realizar un trabajo de gabinete en el hogar, que estaba ubicado en Barrios Altos. Raimondi pensaba escribir 20 tomos para dar cuenta del Perú en forma integral, pero alcanzó a escribir solamente un tomo en forma completa y anotaciones de los 2 siguientes. Estos 3 tomos han sido publicados y se hallan a disposición de los interesados. Da la impresión de alguien que trabajó mucho más en la recolección de la información que es en su organización y presentación al público. Claro, no tuvo el tiempo porque para recorrer el Perú tantos años, recoger tantos datos, decenas y decenas de libretas de apuntes, esquemas, dibujos, etcétera, no alcanza una vida pues para organizar todo eso. Entonces él tuvo la ayuda de otras personas que después de su muerte publicaron pero el volumen primero, que es todos sus viajes por el Perú, sí lo escribió y lo publicó él todavía en vida. Y eso es lo que yo leí a los 12 años. Y este es el libro mejor organizado, en realidad. El mejor organizado, mejor redactado también, ¿no? De ahí, después de Raimondi, vienen ya otros científicos como Augusto Weberbauer, un alemán que desde 1902 hasta 1948 trabajó en el Perú, pero todos son utilizando las fuentes de Raimondi, etc. Aunque él, la Amazonía la recorrió poco, Raimondi, sí, la costa y sierra completo. Y hoy día hacemos el viaje en vehículos 4x4 y otras cosas. Él fue al lomo de caballo, ¿no es cierto? Y siempre iba de hacienda en hacienda donde lo alojaban y ahí tomaba sus apuntes, mediciones. Y en aquel tiempo medir, por ejemplo, altura sobre el nivel del mar. Hoy día tenemos hasta altímetros montados en relojes, pequeños aparatos. Ese era un aparato a base de mercurio que era llevarlo en una mula completa, etcétera, y todavía empaquetado porque eran tubos, mercurio, etcétera, para medir el barómetro, la altura y todas esas cuestiones climáticas, ¿no? O sea, trabajó en condiciones verdaderamente heroicas. Y yo me acuerdo todavía hasta los años 50, cuando íbamos al campo, siempre se llevaba la libreta de apuntes, que eran unas libretas especiales. ¿Cómo eran las de él? Libretas de campo. Son libretas más o menos del tamaño de un cuaderno, a veces hasta más chicas, que tienen unas líneas menudas, o tenían unas líneas menudas, y allí se iba apuntando día por día lo que se veía, se iba dibujando, etcétera, y sí, entraban en el bolsillo, etcétera, ¿no? O sea, era el instrumento especial. De ahí ya vino la tabla esta donde se ponían papeles que se usaba todavía, y se sigue usando todavía en los trabajos de campo, ¿no es cierto? Claro.
Hoy día ya se va con una laptop, ¿no es cierto? Y hasta conectado vía satélite para verlo y tener la información hasta del satélite del lugar y el GPS que te indica exactamente dónde estás, ¿no? Esas mediciones de aquel tiempo eran más difíciles todavía. Las falencias económicas del Estado le impidieron continuar con su modo de vida, y aunque obtuvo algunas consultorías internacionales, empezaron años muy difíciles para Raimondi. A continuación vino la Guerra del Pacífico y el desastre nacional. Al caer Lima en manos del ejército de Chile, Raimondi salvó las colecciones científicas, trasladándolas de San Marcos a su casa y levantando bandera italiana para proteger el tesoro científico nacional. En esos mismos días, los chilenos estaban saqueando la Biblioteca Nacional y la Universidad de San Marcos, y Raimondi logró salvar lo que se pudo. Raimondi, cuando llega a Lima, cuando se casa, se compra una casa muy cerca de la Facultad de Medicina, y entonces él vive ahí. En la calle de la Peña Horadada. La Peña Horadada, ¿no? Durante la guerra con Chile, él logra salvar sus colecciones, todo lo que había acumulado, ese trabajo acumulado por tantos años, y lo lleva a su casa y lo protege poniendo la bandera italiana, ¿no? Porque él es ciudadano italiano. Y entonces, él, ¿cómo le afecta la guerra con Chile? Le afecta de una manera espantosa, ¿no? Primeramente se suspende la construcción de su museo. Es destruido el museo por los chilenos en el Jardín Botánico. Se va a destruir todas las colecciones que quedaron en la Facultad de Medicina, que él ya no pudo llevarse a su casa, porque a su casa se llenó de todas sus colecciones. Deja de percibir los alquileres de su casa, porque él alquilaba departamentos para tener más ingresos, y esos departamentos son ocupados por sus colecciones. Prácticamente todo el laboratorio y todo su trabajo científico se traslada a su casa. Entonces su casa se convierte en la sede de su museo, en su laboratorio y en su lugar de estudio. Se encierra en su casa y bueno, ya no le pagan el sueldo. Eso iba a preguntar, ¿de qué vive? De lo poco que ahorra. Ahora, él tiene propiedades, sí, pero en la guerra con Chile no le pagan el sueldo, como a todos los funcionarios, ¿no? O sea, el Perú se queda sin Estado. Sin Estado, ¿no? Entonces, él prácticamente por ser extranjero, tiene un estatus de neutralidad. Y esa neutralidad le sirve a él, a Malinowski, a todos los profesores extranjeros, a Javis, para seguir continuando con la ciencia en el Perú, con la investigación, pero dictando clases en sus casas, en forma particular. Entonces también se siguen las clases en forma particular en las casas de los profesores. Claro, porque San Marcos fue clausurado. San Marcos fue clausurada, por ejemplo, toda la Facultad de Medicina fue destruida, ¿no? Entonces se llevan hasta los muebles, hasta todo, ¿no? Todo lo que pudieron. Los libros desaparecen en la biblioteca, se saquea la Biblioteca Nacional, en fin. La guerra fue, pues, tan calamitosa a nivel científico, y es un poco que no se ha valorado, ¿no? La vida científica y cultural del Perú se derrumba. Después de la derrota, el Perú quedó postrado económicamente y el Estado no pudo reemprender la contratación de Raimondi como consultor científico, de tal modo que continuaron las penurias económicas para él y la falta de oportunidades materiales para concretar su obra escrita y publicar sus conocimientos sobre el Perú. Esta situación lo enojó y lo tornó huraño. Con el venir de los años y las dificultades económicas, él ve con preocupación y casi con frustración que no va a poder culminar su obra, ¿no? Eso, él vivió prácticamente con una misión autoimpuesta, que fue culminar esta serie de 20 volúmenes que él llamó El Perú, sobre, digamos, las riquezas naturales de nuestro país en todos los campos de la ciencia conocida, en etnografía, en geografía, en obviamente arqueología, en zoología, en botánica. Por ejemplo, su obra en botánica es simplemente espectacular. Nosotros tenemos 200 acuarelas, el Museo Raimondi tiene 200 acuarelas inéditas de Antonio Raimondi solo del campo de botánica, ¿no? Entonces, ante esa gran cantidad de material, ¿no?, es que él probablemente encuentra frustrante las limitaciones que le impone tanto el clima fiscal de la posguerra con Chile
como también obviamente las causas físicas, ¿no? Las enfermedades, etcétera, etcétera. Sumémosle a ello aparentemente las dificultades familiares por las que afronta, ¿no?